Aleluya. Les invito a buscar en su Biblia, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 en adelante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, fortalecido en aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Por los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quiero hacer hincapié en uno de los versículos que acabamos de leer, el verso 11. Cuando Elías estaba en la cueva, Jesús, el Espíritu Santo, Dios mismo, le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Yo no sé cuántos de nosotros ha escuchado, seguramente todos, la palabra fracaso o crisis.
Cuando crecemos parece que el fracaso es parte de nuestro andar. Cuando somos muy pequeños tenemos que aprender a caminar. Y muchas veces en este proceso de aprender a caminar, que ahora que estamos más adultos lo vemos en nuestros hijos, vemos que no es tan fácil como pareciese. Es un proceso relativamente común para todos, pero en este proceso de aprender a caminar muchas veces tropezamos, caemos, nuestras rodillas deben fortalecerse aún, debe pasar un tiempo para que finalmente nosotros podamos aprender a caminar bien y tengamos estabilidad. Pero para llegar a nosotros a caminar hubo un proceso de fracaso, porque tuvimos que caernos un montón de veces, tuvimos que aprender a cómo tener estabilidad, y nuestros padres juegan un proceso, por así decirlo, fundamental, porque son los que están atentos a nuestro crecimiento y desarrollo. Y por lo tanto el fracaso pasa a ser parte de nuestra vida, porque cuando queremos lograr algo y no podemos lograrlo en el tiempo o en el momento que nosotros deseamos, nos sentimos fracasados. Pero lo tomamos de una manera de aprender. Tomamos que esto es parte de la enseñanza que nosotros necesitamos, valga la redundancia, aprender a nuestra vida. Pero cuando crecemos esto se agudiza, porque el fracaso pareciera ser que no es tan común, y a ninguno de nosotros nos gusta fracasar. Nos planteamos ideas, nos planteamos planes en el futuro, y muchas veces para llegar a estas metas establecidas que nosotros mismos nos hemos planteado, nos cuesta. Tenemos que estudiar, tenemos que concentrarnos, tenemos que dedicarnos a nuestro estudio durante gran parte de nuestra niñez, adolescencia y juventud. En el colegio tenemos desafíos que aprender, desafíos que tomar, y muchos de ellos están condicionados a nuestro crecimiento académico. Es decir, para que podamos valernos en el futuro, tenemos que estudiar. Y hoy en día eso está inserto en nuestra sociedad y en nuestra familia. Nuestra responsabilidad cuando pequeños es dedicarnos a los estudios para que esto pueda ayudarnos en el futuro. Pero también hay fracaso en medio de esto, y lo tomamos de una manera quizás más superficial o como parte del propósito. Pero cuando ya entramos en una edad de juventud y adultez, parece que el fracaso nos hiriera o nos dañara más de lo que realmente debiera hacernos. Muchas veces este fracaso nos hace entrar en crisis. Y sí, lo digo ahora en la actualidad, en crisis familiar, en crisis económica, en crisis ministerial, matrimonial y cuántos otros tipos de crisis que podemos ver a nuestro alrededor. Y quizás tú sientas que en este tiempo, con todo lo que está pasando, se ha levantado contra ti grandes dificultades y te encuentres en una crisis a tal punto que podríamos decir que estamos al igual que Elías ahí en medio de la cueva, refugiándonos quizás de los problemas y de las dificultades. Pero déjame decirte que la crisis en nuestra vida, el fracaso, es algo que nadie puede evitar. Las crisis más fuertes no son las que se dan externamente a nosotros, sino que las crisis más fuertes son las que se dan internamente, porque las cosas no salen como nosotros esperábamos, o como las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Y es ahí donde internamente empezamos a cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué a mí? Porque yo tengo que vivir esta situación. Y es ahí donde empieza un proceso completamente complejo dentro de nosotros, ya que las crisis nos llevan muchas veces a cuestionarnos. El fracaso nos lleva muchas veces a desanimarnos, a escondernos de la realidad, y no somos capaces en algún momento de hacerle frente como debiéramos hacerlo. Muchas personas llevan años
Hermanos, en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia del Señor, muchas personas llevan años en crisis sin darse cuenta, porque de alguna manera han caído en una constante desmotivación para hacer las cosas. Incluso hemos llegado a pensar algunos que nosotros ya no estamos para esto, sino que dejamos o endigamos esas responsabilidades a las nuevas generaciones. Muchas personas tienen años de estar en crisis y esto nos hace estancarnos y no poder avanzar. Usted sabe perfectamente que si yo coloco 2 litros de agua en una vasija, en una jarra, en un pocillo, y esto lo dejo largos días ahí, esta agua va a comenzar a estancarse, y el no tener este movimiento, el no circular, esta agua finalmente se va a bombar o a pudrir, como usted quiera llamarlo, pero ese estancamiento va a lograr que el agua pierda su esencia y puedan entrar en ellas infecciones y un montón de otras cosas. Y en la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sucede exactamente lo mismo. Cuando usted y yo nos dejamos entrar en la crisis, cuando usted y yo entramos en esta cueva en la cual estaba Elías y nos quedamos ahí, nos conformamos con estar ahí quietos, sucede que nuestra vida se va a estancar y el fluir del Espíritu Santo se va a detener y no va a ser en nosotros, porque no hay de nuestra parte un interés por llegar o por seguir la carrera que debiéramos seguir, tal como lo dijo Pablo. No es que yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo, sigo corriendo cada día. Muchas personas, insisto, tienen años de estar metidos en la cueva del estancamiento, lo cual les ha imposibilitado crecer, madurar y vivir la vida que Dios les dio. Lo difícil no son las crisis, sino cómo enfrentamos nosotros la crisis, porque la crisis de alguna u otra manera vendrá a nuestra vida y es posible o probable de que usted en este tiempo, sin darse cuenta, esté en un tiempo de crisis. Mire lo que dice la palabra. Cito los versículos 9 y 11 del libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Insisto, vuelvo atrás. Se metió Elías en una cueva donde pasó la noche y vino palabra de Dios a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Más adelante él dice: sal fuera y ponte en el monte. Interesantemente dice: ponte en el monte delante de Jehová. Elías, a causa de verse en una fuerte crisis, tomó la decisión de meterse en una cueva. Aún él, siendo un profeta y teniendo el conocimiento de que Dios Todopoderoso podía transformar cualquier adversidad en un instrumento en sus manos para el cumplimiento de su propósito, aún sabiendo todo eso, Elías entró en esa cueva. Tal vez tú te has metido en la cueva de la depresión. Quizás te has metido en la cueva de la división familiar, del divorcio, de la contienda, y podríamos mencionar tantas otras, del desánimo espiritual. Quizás estás metido en la cueva de la escasez económica, pobreza, del desgano y cuántas otras más. Pero déjame decirte que en ese momento, o en este momento, si quieres tomarlo así, Dios te dice y tiene una palabra para tu vida. Si tú has estado inmerso en medio de esta cueva de la depresión, de la división familiar, del resentimiento, del desánimo espiritual,
de la pobreza, de la economía, si estás en medio de esta cueva, en medio de esta crisis, Dios te dice hoy, por tu nombre te llama y te dice, sal de esa cueva y ponte enfrente del monte de Jehová. Sal de esta cueva. Es tiempo que te sacudas el polvo. Me hace recordar esto una ilustración que escuché hace años y es probable que usted la haya escuchado. Había un hombre que tenía que deshacerse de uno de sus animales de tantos años que le había acompañado, pero este animal ya no estaba dando satisfacción en su trabajo, y tomó un burro y lo tiró al fondo de un pozo para deshacerse de él, y empezó a tirar tierra sobre él para poder sepultarlo finalmente y darle muerte. Pero lo que sucedió es que cada vez que este animal recibía la tierra que estaba sobre él, se sacudía y esta tierra iba abajo, y finalmente esto fue tan recurrente que este animal terminó saliendo de aquel pozo en que se había estado, el que le habían puesto. Se sacudía el polvo seguramente y llegó a tal punto en que logró salir a la superficie. Si tú has estado en medio de la crisis, en medio de la cueva de la depresión, del decaimiento espiritual, en medio de la crisis o ahí en la cueva de la división familiar, matrimonial, de contienda o escasez económica, Dios tiene una palabra para ti hoy y es: sal de esa cueva, sacúdete de aquello que necesita salir de tu vida. Sacúdete del polvo y es tiempo que levantes tu mirada y dejes de andar cabizbajo como si todo hubiera terminado. No son tiempos fáciles los que vivimos hoy con esta pandemia y todas las restricciones que tenemos cada uno de nosotros, pero es tiempo que salgamos de aquel lugar donde sentimos que hemos fracasado. Déjame decirte que Dios no quiere que tú sientas eso, porque hay un propósito para ti, hay un propósito contigo. Y hoy Dios te recuerda que sus planes no han terminado y que si te metiste en esa cueva y pasaste tiempo encerrado, hoy es hora de salir y emprender aquello que dejaste quizás a medias. Elías creía que todo se había terminado, pero Dios le hizo saber que la revolución de su ministerio aquí en la tierra estaba recién comenzando. Esto era solo el inicio. Si la crisis económica, hermano amado, ha llegado a tu vida, si la crisis familiar ha llegado a tu vida, si la crisis ministerial ha llegado a tu vida, si la crisis matrimonial está golpeando tu matrimonio, o muchas cosas se han levantado contra ti, no es para que te metas en una cueva. No es para que entres en un pozo de desesperación, en un pozo de depresión o decaimiento, sino es para que te aferres de la mano de Dios Todopoderoso, porque no se ha cortado su brazo para redimirnos. Si no quieres salir de esa cueva, Dios te anuncia que la va a destruir. Finalmente Dios no te va a dejar en ese lugar, pero es necesario que escuches la voz de Dios y salgas de aquel lugar donde de alguna u otra manera Satanás se ha encargado de ponerte. Pero Dios puede sacarte de ese lugar y quiere que tomes su mano y camine con Él. Siempre vendrán crisis a nuestra vida que van a tratar de amedrentarte, de asustarte, de atemorizarte. Las crisis te van a arrastrar hasta alguna cueva, te van a hacer menos que los demás. Ese es el sentimiento que tú vas a tener en aquel momento. Pero hoy es el día en que tú y yo podamos salir de esa cueva. Quizás has estado encerrado mucho tiempo y hoy Dios te dice: sal de esa cueva.
y preséntate diligentemente delante de Dios para continuar aquel propósito por el cual fuiste hecho, por el cual Dios te trajo a la tierra. Yo te digo hoy, en el amor del Señor, si has estado mucho tiempo encerrado en esta cueva, o si estás entrando recientemente en esta cueva de la crisis, donde quizás sientes fracaso, Dios te dice: sal de esa cueva, camina aferrado de la mano de Dios. Termino con el verso 11 nuevamente. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Yo te digo, como hombre de Dios, sal fuera, sal de esa cueva y ponte delante de Dios. Que Dios te bendiga. Si solo estoy sin nadie que me escuche, sintiendo que muy poca cosa soy, Dios viene a mí, sus brazos me rodean, le oigo decir: tus ruegos ya oí. Se acerca a mí y siento su presencia. Aquieta mi alma y quita mi temor. Cuán bendecidos son esos momentos cuando mi Dios se acerca a mí. Cuando me enfrento a grandes desafíos, cuando no sé por dónde empezar, Dios viene a mí y dice: sé que puedes, confía en mí, te ayudaré a triunfar. Se acerca a mí y siento su presencia. Aquieta mi alma y quita mi temor.